Escuchen otro episodio, como siempre, en el fascinante garaje de mi amigo Christoph Pedrick, quien nos ha prestado su tesoro para grabar estos videos. La vez pasada hablamos de varios tipos de motores, eléctricos, de vapor y luego de combustión interna. ¿De dónde vienen los cuadros? Bueno, aquí algunas personas se quejaron de que esto en realidad no es automovilismo, sino una especie de prehistoria del universo. Porque, en efecto, en algunos fragmentos tuve que retroceder, diría yo, casi hasta el año cero o incluso antes de nuestra era. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Así es como la gente empezó, por así decirlo, a conducir y así es como sucedió. Hemos llegado, aunque con ciertas dificultades, al momento en que ya existían los cuadros, existían los motores y realmente se podía comenzar la era de la verdadera automoción, es decir, digamos, la última década del siglo XIX. Y entonces ya los constructores de vehículos empezaron a darse cuenta de que la electricidad o, digamos, el vapor era un poco, por así decirlo, un callejón sin salida en lo que respecta a la conducción por carretera, porque con los trenes era una historia completamente diferente. En mi opinión, las dos primeras décadas del siglo XX fueron el periodo más hermoso y, en general, fantástico del desarrollo del automovilismo, porque la gente aún no sabía en qué dirección iría todo esto ni cómo funcionaría. Y experimentaban todo lo que podían con las construcciones, a veces muy interesantes, a veces simplemente francamente locas. A veces les salía bien, a veces no. En general fue un momento en el que los vehículos a vapor, me refiero a automóviles y motocicletas, ya estaban quedando en el olvido. Recordemos que los motores a vapor ya tenían entonces unos 200 años, así que no fue algo de la noche a la mañana, sino que simplemente, como los dinosaurios, se extinguían poco a poco, por cierto. ¿Saben cuándo ocurrió la primera crisis de combustible en Europa? Todavía en el siglo XIX, precisamente cuando en el Reino Unido y otros países cercanos se talaron casi todos los bosques para alimentar las calderas de esas máquinas de vapor. No solo, por supuesto, de los que circulaban por las carreteras, sino también de los que alimentaban las minas, las máquinas textiles, de punto, los aserraderos y toda la industria en general. Así que ya en ese entonces la gente empezó a preguntarse qué hacer para encontrar algún combustible adecuado que se pudiera usar en esas locomotoras y en general en las máquinas de vapor. Por supuesto también había minas de carbón, pero el carbón había que transportarlo y se necesitaban recipientes especiales para ello. En cambio la madera se podía cortar uno mismo y en ese sentido diría que era un poco mejor, aunque por supuesto menos calórica. Una pequeña digresión. Cuando viajé por primera vez por el Reino Unido hace mucho tiempo, me sorprendía por qué todos esos bosques eran tan uniformes, por qué los árboles crecían tan bonitos. Pensaba para mis adentros, miren, en esta Europa, incluso en este aspecto, hay un mejor orden que en nuestro país. Y recién mis amigos motociclistas británicos me explicaron que eso se debe a que ellos talaron todos los bosques y en realidad la mayoría, salvo algunos parques nacionales, son simplemente creaciones artificiales que, bueno, simplemente tuvieron que ser, digamos, bosques cultivados. Y otra curiosidad más, quizás no tan agradable, pero al menos interesante. ¿Saben con qué se alimentaban más frecuentemente las locomotoras de los trenes en Egipto? Con momias. Eran perfectas para quemar y simplemente había cantidades incontables de ellas. Alguien las había acumulado durante varios miles de años y estaban enterradas en la tierra. Bastaba excavar en cualquier parte y sacaban esas momias que mejor o peor servían para quemar bajo esas calderas de vapor. Así que se utilizaban inventos de todo tipo. A propósito del combustible, uno de los principales problemas de los vehículos con motor de combustión era precisamente el combustible, porque los motores existían, algo explotaba dentro de ellos, pero no había una fuente de combustible a gran escala. No existían estaciones de servicio. Claro, había algunas refinerías que procesaban productos del petróleo en diferentes fracciones y, bueno, algunas de ellas servían más o menos para quemar en estos, para usar en motores de combustión. Pero ¿dónde estaban las primeras estaciones de servicio? La gasolina se compraba en farmacias, en algunos almacenes de productos químicos,
En general era muy difícil y complicado conseguirla. Digamos que eso era en el siglo XIX, al final o a principios del siglo XX. Al principio el índice de octanos de esos combustibles era realmente muy pobre, muy bajo. Por eso también esos motores tenían la relación de compresión que tenían. Incluso las Harley, Indian y, digamos, los motores americanos de válvulas laterales en los años 30 tenían una relación de compresión de 5,5, 6,5. Eso era, diría yo, lo normal. Y eso se debía a que el bajo índice de octanos no permitía una mayor compresión en esos motores. Sin embargo, cuanto más rápido, por así decirlo, se usaban fracciones más ligeras de esos bencenos, más y más se aumentaba la compresión de esos motores. Por supuesto, esto se refería solo a los vehículos, por así decirlo, de uso general, no a los de carreras, porque de eso hablaré en algún próximo episodio de esta serie. ¿Cómo eran los vehículos de competición y de carreras en comparación con los civiles? Y la diferencia era simplemente abismal, como la que hay entre un transbordador espacial y un Cinquecento, por ejemplo, casi literalmente. Las gasolineras al principio eran farmacias, pero luego, ya a finales de la década de 1910, existían estaciones de servicio que eran... Bueno, se atendía con unas bombas manuales. Eso me recordó una historia. Una vez, navegando por ahí, creo que por el Vístula, hacia el mar, con un amigo en un yate, encontramos en la costa, entre los arbustos, una bomba de gasolina muy arcaica y estaba compuesta como de 2 botellas de vidrio, una bomba manual y un depósito subterráneo más grande. Y simplemente el repostaje consistía en que con esa bomba manual se bombeaba al depósito de vidrio la cantidad de combustible que se necesitaba y luego, mediante una llave, la gasolina fluía por gravedad al depósito del coche o de la moto. Así funcionaban las primeras estaciones de servicio e incluso en Polonia, si mal no recuerdo, parece que las primeras estaciones de este tipo aparecieron ya en los años 20. Los primeros paseos oficiales en vehículos de combustión, que en realidad se podría decir que eran más bien triciclos, es decir, algo a medio camino entre un coche y una motocicleta en el sentido actual, fueron, por supuesto, el famoso viaje de la señora Berta Benz en 1888. Y eso ya no era, por así decirlo, simplemente arrancar, hacer un ruido, apagarse y descomponerse. Ella recorrió con ese vehículo más de 90 kilómetros, es decir, hace más de 120 años, esos vehículos ya eran capaces de moverse de alguna manera bastante rápido, bueno, relativamente rápido, moverse de manera eficiente. Así que incluso una mujer que no estuviera familiarizada con la mecánica simplemente podía manejar ese vehículo por sí misma, conducirlo de alguna manera. Por supuesto, un par de veces algo se atascó o se rompió, pero aún así ese vehículo simplemente funcionaba. Y a partir de ese momento se puede decir que hubo una explosión de ideas en el desarrollo de motores. Se construyeron motores de 1 cilindro, de 2 cilindros, de 4 cilindros. Diría que se hacía lo que a cada uno se le ocurría, incluso de clavos. Aquí quería decir unas palabras sobre los primeros sistemas de distribución en este tipo de motores. Pues bien, como mencioné antes, los motores de combustión interna surgieron a partir de los motores de vapor. Por eso, la válvula de admisión era una válvula atmosférica, es decir, simplemente se abría cuando el pistón generaba vacío en el cilindro, la válvula se levantaba y algo se aspiraba. Ni siquiera voy a mencionar esos carburadores, porque eso también es una historia larga. Aspiraba esa primera mezcla de aire y combustible, aún bastante rudimentaria. Aspiraba, comprimía y solo la válvula de escape era una válvula controlada mecánicamente, porque ya no había manera de hacerlo de forma atmosférica. En consecuencia, esas construcciones eran motores en los que, de la manera más simple posible, la admisión estaba por encima del escape, es decir, lo que hoy en día podríamos llamar de válvulas en cabeza, y diría yo funcionaban bastante bien. Sin embargo, el desarrollo de esa construcción fueron posteriormente los motores de válvulas laterales, que, diría yo, los estadounidenses utilizaron con gran éxito incluso, iba a decir hasta la época de la guerra, pero en realidad todavía en los años 70.
Parece que en los llamados service cars, es decir, los triciclos Harley utilizados por la policía y demás, todavía se usaban motores de válvulas laterales del modelo WL. Por otro lado, la modificación de esa distribución era que los primeros empujadores, se podría decir, funcionaban, por así decirlo, al desnudo, sin ningún tipo de protección. Sin embargo, más tarde se introdujeron en los motores de válvulas laterales, y esto ya fue un gran avance, las cubiertas para esos empujadores que permitían intervalos de mantenimiento más largos, por así decirlo, porque simplemente no entraba polvo, suciedad ni arena, aunque mi amigo Erwin Gorczyca sostiene que cuando conducía su rack de válvulas en cabeza con el mecanismo de válvulas expuesto, supuestamente eso no tenía ninguna importancia para el kilometraje y que recorrió decenas de miles de kilómetros con esa moto realmente exigida y esas teclas expuestas lo aguantaban perfectamente. Sin embargo, lógicamente hablando, sin duda, las válvulas, los balancines y demás son elementos que simplemente son más duraderos. Y no solo son más duraderos, ¿no?, sino también más silenciosos. Es cierto que para ajustar esas válvulas hay que acceder a ellas y demás, y así sucesivamente. Pero sin duda eso funciona. Primero se usaron válvulas de cabeza y bloque, luego, digamos, de bloque. De esto también hablaré en algún próximo episodio, que los vehículos de competición para la tecnología de aquella época diría que se construían de manera casi espacial. Adivinen, ¿en qué año se utilizaron por primera vez dos árboles de levas en la culata? Es decir, la configuración DOHC y 4 válvulas por cada cilindro. No lo hizo ni Japón ni, diría, Estados Unidos. Fue en 1913 cuando Peugeot los utilizó en sus motocicletas de competición. 4 válvulas por cilindro, 2 árboles de levas en la culata. Con este toque, digamos, optimista, quería terminar esta breve charla, aunque sospecho que sobre los sistemas de distribución y las construcciones de motores se podría hablar aún muchísimo más. Escuchen, estos motores la gente los colocaba en la parte delantera de la motocicleta, en la parte trasera había motores radiales como en la Megola que giraban junto, por así decirlo, con el buje de la rueda. Realmente inventaban maravillas y rarezas. Parece que recién en los años 30, aunque también aparecían allí algunas construcciones, diría yo, pero ya eran muy raras y exóticas, que recién los años 30 trajeron, podría decirse, esa construcción clásica de la motocicleta que básicamente se sigue utilizando hasta hoy en día. Que el motor está montado en el chasis y uno se sienta, por así decirlo, un poco detrás del motor. La transmisión se lleva a la rueda trasera, ya sea por eje, cadena o incluso correa. En cambio, lo que había antes es precisamente por eso que amo esos años de la motorización temprana, porque realmente se podía esperar cualquier cosa de los constructores. Aprovecho para contar también que cuando estas motocicletas empezaron a alcanzar velocidades considerables con esos motores y realmente empezaron a ir rápido, porque se usaban motores de hasta 2,5 litros, los frenos, en cambio, no eran precisamente los mejores. Así que la próxima vez les contaré cómo más adelante intentaron domar estas máquinas de maneras bastante extrañas. Es decir, hablaré un poco sobre las suspensiones y un poco sobre los frenos,